Hola amigas, ¿cómo están? Es un episodio especial, ¿no? Ya es el episodio de cierre oficial de la temporada número 2 de Habla Dios, tu siervo escucha. Y estamos muy emocionadas de ya oficialmente cerrar, emocionadas y nostálgicas, la verdad. Sí. Porque esta temporada trajo temas muy rudos. Y cerramos la temporada con un tema todavía más rudo, ¿no? Pero creo que eran temas necesarios. Sí. Entonces, varios de ustedes tuvieron algunas dudas que fueron poniendo en los comentarios de los videos de la temporada, o también que nos preguntaron en nuestras cajitas de preguntas en nuestras redes sociales, que si todavía no nos sigues, pues igual están los links allá abajo para que la próxima temporada igual puedas mandar tus preguntas y todo lo que se te ocurra. Y también una que otra historia medio turbia, ¿no? A la cual vamos a reaccionar por ahí. Pero, pues bueno, sin más preámbulo, comencemos con este episodio especial de preguntas y respuestas de la temporada 2. A ver, esta va para ti. Ay, no puede ser. ¿Piensas sobre escuchar música secular? Ok. Pues mira, la Biblia dice que no todo nos conviene, ¿sabes? Todos nos es permitido, pero no todo nos conviene. No creo que necesariamente sea algo malo. O sea, creo que es más como de juzgar las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Y creo que también podemos fiarnos... depende, ¿no? De la conciencia. O sea, la Biblia dice que la conciencia es la ley de Dios escrita en nuestros corazones, y que si por motivos de conciencia algo pues como que te tropieza, pues que mejor no lo hagas, ¿no? Pero hay algunas personas que les va a tropezar y otras que no necesariamente, ¿no? Que creo que también hay diferentes tipos de música, ¿no? O sea, hay música que explícitamente es como de no, o sea, esa definitivamente no, ¿no? O sea, música que abiertamente blasfeman, hablan en contra de Dios, en contra de, no sé, de la escritura, todo ese tipo de cosas. Es obvio que ese es el primer filtro de no, esa definitivamente no la escuches para nada, ¿no? Música que a lo mejor tal vez incite al pecado u otras emociones u obras de la carne. O sea, no sé, canciones que son muy explícitas en cuanto a temas sexuales, en cuanto a temas misóginos, como todo ese tipo de temas. Porque hay canciones incluso, o sea, como tipo, ay, no sé, incluso tipo narcocorridos, o canciones que a veces incluso hablan, no sé, sobre abuso a menores, tiroteos, o sea, como todo ese tipo de temas. Creo que también puede ser otro segundo filtro por el cual, eso definitivamente tampoco lo escuches, ¿no? Pero hay otro tipo de música que no necesariamente es pecaminosa, ¿no? Canciones que a lo mejor le dedicarías a tu esposo, canciones que te hacen sentir feliz, canciones que usas para entrenar en el gimnasio, o canciones que nada más usas para concentrarte mientras trabajas o lo que sea. No creo que necesariamente haya algo malo en ese tipo de música, como en cualquier cosa, ¿no? O sea, en la ropa, en la forma como nos maquillamos. O sea, creo que todo depende justo de la razón del por qué lo estamos haciendo. Y si de alguna forma te tropieza, ¿no? O sea, si hay algo en tu conciencia que dices, no, es que la neta sí me siento incómodo, siento que no debería estar escuchando esto. O si tú mismo estás dudando, es porque sí, ya no. O sea, sí, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿En dónde queda eso? Taylor Swift. Ándale, ya. Y yo, bueno, me retiro. Nada, no se crean. Miren, creo que es un tema difícil. Bueno, no es tan difícil. Es que es lo mismo. Mira, la neta es que hay muchas canciones de dicha artista que explícitamente dicen cosas que no están chidas, ¿no? Uh-huh. Hay videos musicales en donde tiene escenas que literalmente hacen alusión al infierno y ese tipo de cosas, que sí son como de alto ahí, no sé, ¿no? O sea, que sí está raro, ¿no? Entonces creo que debemos escuchar con sabiduría y equilibrio, ¿sabes? O sea, no justo llegando al punto de idolatrar a un artista, el que sea, por sobre Dios, o darle más de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, incluso a ese artista, que de lo que le damos, por ejemplo, a nuestra propia familia, a nuestro servicio, a nosotras mismas, ¿sabes? Porque luego suele pasar. Volvemos de un artista a un ídolo, ¿no? Y preferimos justo gastar miles y miles y miles de pesos, gastarnos toda nuestra quincena en un concierto de tal persona, o gastándolo en una firma de autógrafos, en un disco, en merch, en lo que sea,
pero a la hora de que nos toca ofrendar dices, ay, no, hay Porque que el oro del campo. sí, a la hora del campamento dices, no, es que está caro, ¿no? O sea, justo es analizar nuestras prioridades. O sea, a veces justo 2,000 pesos para un concierto se nos hace poco dinero, pero 2,000 pesos para un campamento se nos hace demasiado. Y creo que nada más es cosa de prioridades, de dónde está puesto nuestro corazón genuinamente, ¿no? Entonces, creo que más bien tenemos que ser como muy selectivos y la Biblia dice que retengamos lo bueno, ¿no? Y que si hay algo bueno, si hay virtud alguna, en eso pensad, ¿no? O sea, mayor virtud alguna va a haber en la alabanza, ¿no? Y es mejor, ¿no? Y hay, o sea, eso es lo que me encanta, que ahorita ya se ha diversificado la música que podemos escuchar en cuanto a alabanzas. O sea, yo me imagino que antes pues era como más himnos y todo ese tipo de cosas, o sea, por lo cual se hizo como una creencia de que todos los cristianos escuchábamos así nada más pura música como aburrida, solemne o que nada más estabas así, ¿no? Pero ahorita ya hay una de música, o sea, ya hay diferentes géneros musicales que alaban a Dios por medio de ello y que suena padre, ¿no? Y creo que también, o sea, justo podemos como ir encontrando nuestro estilo musical de alabanza, ¿no? Y está padre, y escuchar música secular tampoco tiene necesariamente algo de malo, justo analizando todo esto, de lo que se habla, de lo que se está difundiendo por medio de esa música, o si esa música, por ejemplo, apoya ciertos movimientos que claro, nada que ver, o ese tipo de cosas, ¿no? Y justo pensando en lo que nos lleva a pensar a nosotros, ¿no? O sea, hay música que justo no necesariamente es mala, pero siempre que escucho esa música me siento deprimida, o me lleva a querer mandarle mensaje a mi ex, o me lleva a no sé, a querer cortarme, me lleva a tener pensamientos malos sobre mi persona, o me lleva a tener odio para con otra persona. O sea, como analizar justo qué es lo que está provocando, ¿no? Pensé que ibas a decir otra cosa. Estoy segundando, sí, que genera tal cual. Ok, entonces creo que sería así respuesta. Sí, de acuerdo. Yo ahí sí soy bien radical porque yo no puedo, o sea, a mí sí me tropieza porque de repente sí me voy por las tortas, o sea, ya de repente mi mente divaga bien cañón, entonces yo procuro que, o sea, sí la gran mayoría de mi música sí es bien radical, o sea, procuro no escuchar música secular. En general, ¿no? Porque sí, batallo un poquito con eso. A mí, ¿sabes qué luego me pasa? Que yo escucho como música en inglés. Y yo no sé, o sea, sé inglés, pero tampoco tanto, ¿no? Pero luego como me gustó el ritmo, como, suena chida, me quedo con esa canción. Y ya después veo la traducción y digo, ¡ay, ¿qué estaba cantando yo, no? Sí, había, por ejemplo, una canción que a mí me gustaba demasiado, o sea, que de hecho la escucho y como que me hace sentir como, muy feliz, ¿no? Pero luego vi la letra y era una canción que literal decía, o sea, literalmente decía como que estaban dos personas en un antro y como ni tu novio ni mi novia se van a dar cuenta, entonces hay que ligar esta noche, te va a gustar, no va a pasar nada. O sea, trataba de eso la canción y yo así de, ay, yo cantando esas cosas, ¿no? Entonces creo que más bien hay que tener mucho cuidado con lo que dicen las letras que estamos escuchando o que luego nosotros mismos solemos llegar a cantar, ¿no? Ok, segunda pregunta, hermana. ¿Qué versículo o versículos ayudan a soportar los momentos de pausa o de espera en la vida? Ay, bueno, a mí me ayuda mucho, creo que el episodio pasado hablábamos de Eclesiastés 3, okay, de que todo es hermoso en su tiempo y debajo del cielo todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y hay veces que es tiempo de esperar. O sea, es tiempo de sembrar y cuando tú siembras, o sea, yo que tenía ahí mi huertito, porque ya murió, pero ahí luego les platico de la triste historia, pero cuando sembraba justo mis plantitas, yo estaba que me comían ansias porque yo sabía que abajo de la tierra había unas fresas o había un melón, pero todavía no germinaba y era un tiempo de espera donde sí me impacientaba mucho y cuando veía el primer brotecito era como de ¡wow! Ya. Pero es eso, o sea, justo este versículo de todo es hermoso en su tiempo y yo creo que va de la mano con una pregunta, ¿no? De qué es tiempo en tu vida. Si es tiempo de esperar, por ejemplo, les voy a abrir un poquito mi corazón. Mi esposo y yo, Andresito, llevamos pues un proceso de espera pues ya de 10 años, o sea que ya en cuanto a buscar bebés o en cuanto a ser papás, ¿no? Que tú dirías ya es un proceso largo y ha sido un proceso pues de sub y baja, doloroso, a veces ya queremos mandar toda la goma, o sea, y justo esta pregunta me ayuda muchísimo. ¿De qué es tiempo ahorita? Porque si yo solo estoy pensando en qué estoy esperando, o sea, si estoy esperando casarme o si estoy esperando
no estoy tal vez disfrutando o siendo fiel en lo que es tiempo de ser fiel ahorita en este momento de mi vida, ¿no? En nuestro caso, pues en las responsabilidades en el ministerio, en jóvenes, en la iglesia en general. Entonces este versículo de todo es hermoso en su tiempo, creo que puede ser un buen rema para nuestra vida. A mí, ¿sabes qué? El Salmo 37, digo, no lo voy a leer todo, ¿no? Por el tiempo, pero hay un versículo específico que dice, confía o espera callado en el Señor y espera con paciencia, no te irrites a causa del malo que prospera en su camino, bla, bla, bla. Y luego, o sea, ese pasaje, el Salmo 37, creo que da como varias indicaciones muy puntuales acerca de esperar en medio de un tiempo como feo, ¿no? O sea, porque puede haber tiempos que literal es un tiempo de espera, pero no necesariamente está pasando algo malo, solo es como ahorita no. Hay otros tiempos en los que sí suena medio tormentoso el asunto y tienes que esperar en medio de esa tormenta, ¿no? Y que tú quisieras como, ya, es que ya quiero salir del túnel y ya quiero ver la luz al final, ¿no? Y es como de, pues, es que te tienes que esperar, ¿no? O sea, tienes que ir con ese proceso. Pero justo este pasaje da como muchas acciones, como no hagas lo malo, no te desesperes, confía callado, que es muchas veces lo que nos cuesta trabajo y así. Entonces creo que para mí en este momento de mi vida sería el Salmo 37, así recomendado, top recomendado de este tema. Porque aparte al final de ese versículo habla como cosas bien bonitas y dice algo así como, por cuanto en él esperaron. Entonces es como hay bendición, o sea, hay bendición a esta espera, no te impacientes literalmente, ¿no? Sí, dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. Uh-huh. Sí, creo que ese versículo está padre. Ok, siguiente pregunta, hermana. ¿Cómo saber cuándo parar en ser recordatorio de la palabra en confrontación? O sea, supongo que se refiere como a si ya le estuviste dice a una persona, ¿cómo sabes en qué momento ya dejar de decirle a alguien? Yo creo que depende la persona y depende la gravedad. Okay. O sea, bueno, yo veo eso públicamente. O sea, si veo a alguien que está al borde del abismo y se va a matar y está en peligro y está... Tal vez o sea, no le voy a decir, pues tienes una víbora ahí que te va a morder. Bueno, ya no me escuchó, pues ya, ¿no? Me doy la vuelta. Así como, ¿no? yo ya le dije ya. Ajá, okay. No, o sea, sí es muy grave y si de verdad, aunque me odies, o sea, ¿sabes qué? Necesito decirte esto, ¿no? O sea, pero también creo que a veces sí solemos hacerla de gotera continua y tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, por eso creo que depende de la gravedad. En el caso de las esposas, por ejemplo, por eso les decía también depende de la persona, solemos como que tomar el papel de, no sé, ¿no? ¿Quién nos designó como de encargadas? Sí, como de acá de Espíritu Santo, ¿no? Exacto, de Espíritu Santo, de personal de nuestro esposo, ¿no? De esto está mal, o estás haciendo esto mal, o en confrontación con la palabra. Suele pasar también cuando la mujer es más madura espiritualmente o se piensa más madura, ¿no? O sea, puede que no sea el caso, pero ¿qué pasa ahí? Yo creo que es importante decirlo, es importante porque somos atalayas también, o sea, junto con nuestro esposo tenemos que cuidar de nuestra casa, tenemos que advertir del peligro, tenemos que tal vez decir lo que vemos, sí decirlo, pero yo personalmente creo que hay que tener mucho cuidado con caer en ser gotera continua. O sea, porque a veces ya los agarramos a garrotazos, a bibliazos y pues no, o sea, también ellos... pues hay que dejar que el Señor les hable a ellos también personalmente, porque idóneamente ellos deberían de llevar la casa, ¿no? Entonces, en este caso, yo personalmente lo que procuro hacer cuando veo una situación así, por ejemplo, con Andrés, es se lo digo una vez o procuro decírselo una vez y ya de ahí procuro ya soltarlo. O sea, yo ya te dije, yo ya te advertí, tienes las herramientas para decidir y ya tú podrás decidir. Y si te equivocas, pues la cosechamos juntos, ¿no? Porque muchas veces cuando se equivoca la otra persona y ya sería como, ¿ves? Yo te dije, no me escuchaste, yo te advertí, no sé, ¿no? Entonces es cosecharla juntos, pues la otra persona ya sabe que tú le habías dicho, ¿no? Entonces es tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces sí decirlo, sí hablar, es muy importante. Por eso digo que depende de la gravedad. Si es como, oye, veo a esta persona que está en peligro, que está por caer, me pasó también, ¿no? Que está por caer, yo sé que está teniendo relaciones una chica, ¿no? Con su novio. Y sé que está cayendo y sentía así en mi corazón, dile, y lo dejé pasar y tiempo después salió embarazada, ¿no? Y fue como de, ¡ay! Yo sabía que le tenía que decir, ¿no? Sí. Y ya le había dicho un par de veces, nada más como que sentí que debía haber sido como más
pues sí, no soltarla, ¿no? Tal vez decirle un poquito más. Pero bueno, entonces no todos los casos. O sea, yo creo que ahí sí depende que el Espíritu Santo te guíe a si soltar o seguir insistiendo. Sí, a mí, ¿sabes qué? Me recuerda mucho Mateo 18, pero creo que nos pone ahí como dos filtros. Que dice que si tu hermano peca contra ti, primero dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces dice, si te oyere, ya la armaste, ¿no? O sea, ese primer filtro ya pasó, ¿no? Si confrontándolo a uno, ya pegó, ya está. Pero si no, dice que tomes a uno o a dos testigos, y si no los oye a ellos tampoco, que lo digas a la iglesia. Y si tampoco oye a la iglesia, dice que le tengas por gentil, ¿no? O sea, como incrédulo. Y también en la Biblia nos dice que los incrédulos pueden ser ganados por el testimonio de sus esposas, ¿no? Digo, y ahorita, o sea, porque ese versículo habla específicamente de esposas, ¿no? Pero creo que puede ser aplicado como para cualquier persona, ¿no? O sea, cualquier persona puede ser ganado por el testimonio de un creyente que permanezca fiel, ¿no? Entonces, creo que justo también depende si esa persona es creyente o no es creyente, ¿no? Porque igual, pues para la persona que no lo es, el evangelio les es locura, ¿no? Y a lo mejor, aunque tú les digas toda la Biblia y el por qué Dios lo ve el mal, pues no te van a hacer caso, ¿no? Porque simplemente para ellos es locura, para ellos no les hace sentido, ¿no? Pero también en Proverbios 26 dice que nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necesidad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces creo que también ahí es porque creo que es muy fácil de pronto ya llegar a caer en una discusión de quién tiene la razón, ¿no? O de quién está bien, o de demostrarte a fuerzas que yo tengo la razón, ¿no? Cuando no es el chiste. Entonces creo que podemos guiarnos por esto, como si ya le dijiste 1, 2, 3 veces y de plano no, que lo tomes como un incrédulo, ¿no? No quiere decir que ya lo condenes y que ya le digas, bueno, entonces eres un incrédulo y no eres cristiano de verdad y entonces ya te vas a ir al infierno, ¿no? Sino que también la Biblia nos dice que a las personas incrédulas les sigamos predicando con toda paciencia y doctrina. Claro. Y también va un poquito de la mano de lo que decíamos en el episodio del control, ¿no? Que muchas veces justo queremos controlar como si nosotros fuéramos el Espíritu Santo y querer como sana, ándale, sana, ¿por qué no sanas? O sea, que es como tranquilo, o sea, él también lleva su proceso, él también tiene que esperar y tú esperar con él, ¿no? Entonces, creo que esa sería como la respuesta. O sea, si de pronto ya está como muy terco, a veces, como el hijo pródigo, no queda más que decirle, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, te voy a recibir con un abrazo y con una fiesta cuando regreses, pero mira, diría mi hermano, hay tantas formas en las que podemos aprender y a veces solo aprendemos a trancazos, ¿no? Entonces, a veces nos toca aprender así, a veces no nos va a tocar de otra más que aprender a trancazos. Y como persona, como tercera persona, te duele ver cuando una persona que quiere se da el trancazo. Pero a veces es necesario que esa persona llegue a cierto hoyo para que se encuentre genuinamente con Dios y cree una convicción genuina, más que porque tú le estés dice y dice, ¿no? También ponlo con las mamás. Las mamás siento que podemos, como si yo fuera mamá, como pueden llegar a caer en eso, como en el afán de querer que sus hijos sigan el camino correcto, como de hostigarlos hasta tal punto que es como de ya, mamá, o sea, se cierran automáticamente y ya nunca te vuelven a escuchar porque se sintieron hostigados, ¿no? Entonces creo que es como de pues ni modo. Creo que ahí el ejemplo pesa un montón, ¿no? Porque hay una frase que dice, vamos a predicar y si es necesario, usemos palabras. Entonces, justo creo que por imitación, o sea, si yo le estoy diciendo al otro, es que tienes que perdonar, es que tienes que ser amable y tienes que ser... Pero yo no lo soy. No, si la otra persona me ve a mí siendo amable, me ve siendo afable, apacible, me ve a mí perdonando, me ve a mí con un buen matrimonio, me ve a mí, no sé, ¿no? Honrando a mi papá o a mi mamá. O sea, igual y se queda esa semillita sembrada y puede incluso hablar más de lo que yo pueda llegar a compartir, ¿no? Ok. Siguiente pregunta. ¿O tienes más que decir? No, creo que de este tema ya. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre las mascotas que fallecen? Ay, no. No me toquen ese tema. ¿Crees que regresan de nuevo con Dios? Ay, no. No, yo no. Siguiente pregunta. No, mira, o sea, yo quisiera, ¿no? O sea, yo con todas mis fuerzas genuinamente lo quisiera, sí, ¿no? O sea, justo en el episodio pasado hablando del duelo, hablábamos de esas pérdidas, ¿no? De yo cuando perdía a mis perritas y tú cuando perdiste a tu gatito, ¿no? Ajá. Y son genuinamente, o sea, decíamos como son miembros de la familia, que genuinamente duelen como si muriera cualquier miembro de la familia, ¿no? O sea, si te encariñas con ellos, son parte de tu vida y todo.
pero no creo que los animales vayan al cielo una vez que mueran o pues no. ¿Tú qué piensas? Eso. No, es que, no sé, o sea, yo creo que Dios se ha esmerado mucho en crear eso hermoso aquí en la tierra y no puedo más que imaginarme cómo va a ser el cielo. O sea, si así es la tierra, no sé qué carambas con el cielo, o sea, sí, con el paraíso. Entonces, cualquier cosa que podamos llegar a atesorar aquí o que podamos llegar a extrañar aquí, yo creo que allá en el cielo, no sé, o sea, miren, no me voy a meter mucho en el tema, pero yo creo que nos va a cerrar la boca y va a ser algo impresionante, ¿no? Entonces, pues no sé la verdad, pero yo creo que no, porque sí, tal cual hay un versículo que creo que menciona algo así, ¿no? Sí. No sé. Ahí nos lo llevamos de tarea. Sí, no, o sea, la neta es que No hay justo, creo que no hay versículos específicos. O sea, creo que hay versículos que mencionan que en el cielo va a haber animales. Y que mencionan, o sea, como que hay descripciones como proféticas de animales en el cielo, pero no hay escritura justo que diga tal cual como y te vas a encontrar a tu perro en el cielo, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Creo que es un tema que muchas veces, sobre todo como para explicarlo a un niño, puede ser como de cómo lo manejo, ¿no? O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, en la escuela dominical, niños que obviamente pues ellos en su inocencia, con toda la honestidad de su corazón, es como, Miss, ¿puedo orar por mi hámster que se murió? O no sé, ¿no? Ese tipo de cosas. O que también te llegan a preguntar, ¿no? Como si van a ver a su perrito, a su gatito, a su conejo en el cielo, no sé. Y que de pronto como adultos es como de, ay, ¿cómo le digo? No, o sea, sí, o sea, ¿cómo le digo que no? ¿Cómo le digo que ya hasta aquí quedó, no? Y creo que una de las formas en las que yo encuentro más, no sé, como más alegría, es como de Dios vela por toda su creación. Dios a todos los animales los creó y son parte de su plan, ¿no? Y en la tierra cumplieron su propósito, ¿no? O sea, cada uno de esos animalitos tuvo su propósito aquí en la tierra y ese propósito terminó, ¿no? Y forman parte de algo, o sea, de un propósito más grande todavía que Dios tiene para ti, ¿no? O sea, finalmente, a través de cuidar a un animalito, aprendes la responsabilidad, aprendes el amor, aprendes el cuidado, la empatía, aprendes a ser más sensible, no sé, ¿no? O sea, aprendes demasiadas cosas y la verdad es que para mí, ese momento en el que mis bebés murieron o cuando estaban enfermitas, no se compara, o sea, fue un momento muy triste, pero no se compara con todos los años de felicidad pasados que hubo. Y digo, ya después del respectivo proceso de sanación, o sea, cuando ellas murieron, yo me quedé así de, no, ya en la vida voy a volver a tener una mascota, ¿no? Pero ya ahorita, años después, ya lo sané y ahorita ya estamos como de, oye, ya hay que tener un perro, ¿no? O sea, como que ya pasó, ¿no? En el momento es algo que duele demasiado y nosotros quisiéramos, ¿no? Como llevar a nuestras mascotas a todos lados. Pero podemos gozarnos en que cumplieron su propósito aquí. Y mientras, justo, o sea, porque incluso de las mascotas podemos volver ídolos, ¿no? Yo me acuerdo cuando mis perritas murieron y yo genuinamente, o sea, vi en esas tiendas en línea como un collarcito que era como un tipo, ay, no sé, como un tipo relicario, pero que podías poner como las cenizas del perrito adentro. Y yo genuinamente me pasó por mi mente como llevar las cenizas de mis perritas en un collarcito o en algo así, ¿no? Pero ya después lo pensé y dije, alto, esto ya está muy enfermo, ¿no? Sí. Digo que no juzgo a quienes lo hagan, ¿no? O sea, porque yo ahorita llevo en mi charm la arena de mi luna de miel, las flores de mi ramo de novia, ¿no? O sea, y se podría, y hay muchas mamás que llevan, no sé, encapsulado el cabello de sus bebés, una gotita de leche materna, o que llevan, no sé, o sea, se puede encapsular todo lo que tú creas, ¿no? Bueno. Y no necesariamente es algo malo, porque pues es como una forma de recordar algo bonito, pero no al punto de justo idolatrarlo, ¿no? Entonces creo que hay que tratarlo pues como de esa forma, o sea, no mentirle a los niños, no darles una mala idea como de sí, tu perrito va a estar en el cielo o que crezcan pensando ese tipo de cosas, pero tampoco destruirle su ilusión como de no, niño tonto, o sea, no, o sea, ser sensibles también, ¿no? Porque pues sí es un tema delicado todo esto del duelo y la muerte de mascotas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, sigamos. A ver, espérame. Ok, soy adolescente cristiana en una generación perdida. ¿Cómo puedo ser luz? Uy. Mira, yo creo que la misma pregunta nos da luz a la respuesta, porque dice, soy adolescente en una generación perdida. ¿Cuál fue ahí el meollo? Que la generación no permaneció.
que la generación se fue. O sea, literal no permaneció. Entonces, punto número 1, creo que es importante permanecer. Para poder ser luz, necesitas estar conectada a la fuente. Entonces, permanecer en Cristo y permanecer en tu iglesia. Eso hace una diferencia enorme. Permaneces, de ahí haces tus convicciones y de ahí puedes empezar ahora sí que de a poquito en donde Dios te ponga, en lo que sea que hagas. No necesariamente es como que a fuerza métete a servir a la iglesia, en donde sea que Dios te ponga. Si estás en la escuela, si estás trabajando, eres adolescente, ¿no? Si estás en clases de baile, si estás en lo que sea que estés, ahí que tu forma de comportarte, tus convicciones griten, literal, brillen, o sea, literal que seas luz. Entonces, ¿cómo se ve esto, no? Siendo íntegra, siendo congruente con lo que dices, con lo que predicas o con lo que escuchas tal vez los domingos en las prédicas, con lo que haces, ¿no? Si te invitan a tomar o tu forma de hablar, tu forma de vestirte. Entonces, de repente la gente te va a preguntar, oye, ¿por qué actúas así o por qué haces lo que haces? Y entonces ahí se abre la puerta para poder compartir el evangelio. Entonces, te conduces de una manera, eres súper amable, eres excelente en todo lo que haces y la gente se va a sacar de onda, va a decir así como de, oye, ¿por qué eres así? ¿O por qué haces esto? Ah, pues mira, muy fácil. Y ya de ahí se abre la puerta perfecto para poder predicar el evangelio y es una manera de ser luz en el mundo. Sí, a mí se me vienen a la mente 2 pasajes. Una, que es como, más bien como para darte fuercitas y ánimo, el esfuérzate y sé valiente, y mira que te digo que te esfuerces. Y este pasaje va mucho de la manita de la historia de cuando se envían a los 2 espías. Entonces hay una tierra prometida, se envían a 2 espías justo como a checar cómo está el rollo, porque ellos iban a conquistar esa tierra. Y regresan, pero regresan todos paniqueados, como no, es que ya valimos, porque la gente de allá es muy fuerte y es muy alta y no vamos a poder contra ellos y no sé qué. Pero hubo unos cuantos valientes que dijeron, no, ¿cómo? O sea, si Dios nos los prometió, vamos por eso, ¿no? Y fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, ¿no? Los valientes. Entonces, creo que para nosotros, bueno, para los adolescentes, ¿no? Como quieran, nosotros ahorita siento que ya estamos, o sea, como que ya pasamos ese periodo de la adolescencia, ¿no? Que de por sí ya por el hecho de ser adolescente está en una bola de cosas, y ahorita todavía más, ¿no? O sea, creo que en nuestros tiempos, justo lo platicábamos en episodios anteriores, en el del orgullo y todo eso, en nuestra generación las personas no eran tan abiertamente gays o no eran tan abiertamente feministas o no eran tan abiertamente muchas ideologías, ¿no? Y ahorita pues ya, ¿no? Entonces los adolescentes ahorita sí creo que la tienen un poco más difícil de lo que lo tuvimos nosotros en nuestro momento. Pero bajo esta misma historia de los valientes que fueron a explorar la tierra prometida, creo que esa secundaria, esa prepa, ese vecindario, donde sea que Dios te haya puesto, es tu tierra prometida, ¿no? Y tienes que ser valiente, aun si hay personas que justo pueden llegar a verse como amenazadoras o más fuertes, o ay, es que yo me siento chiquita o lo que sea. La Biblia nos manda a esforzarnos y ser valientes, ¿no? Y una así de las viejas confiables en la cultura cristiana para todos los jóvenes es 1 Timoteo 4:2, que seamos ejemplo en 5 cosas: en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, creo que ahí tenemos como los parámetros, ¿no? O sea, en conducta, lo que tú decías, ¿no? La forma en la que te comportas, a qué cosas le dices sí, a qué cosas le dices no, tu aprovechamiento académico, tus hábitos, lo que publicas en tus redes, todo eso forma parte de la conducta, ¿no? En amor, en cómo consideras y tratas a las demás personas, a tu familia, a tus maestros, a las personas que te tratan mal a ti, todo ese tipo de cosas, ¿no? En fe, justo qué tanta comunión, acercamiento tienes con Dios, qué tan cercana eres para con Él y qué tanto cultivas la palabra de Dios en tu vida. Y finalmente, en pureza. Considerando justo esto, la pureza en todos los aspectos, ¿no? La pureza sexual, la pureza de espíritu, la pureza de mente, la pureza musical, la pureza en todos los sentidos, ¿no? Entonces creo que tomando en cuenta estas 5 categorías que la Biblia nos pone en Timoteo, es como puedes volverte luz en medio de este ambiente de oscuridad. Justo en Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces es muy importante porque la gente nos ve, somos embajadores, embajadoras del reino y literal la gente presta atención así de, a ver, eso es un cristiano, ¿cómo se conduce? ¿Qué está haciendo? Y eso puede llevar a otros a eso lo veíamos ayer en el estudio, ¿no? A blasfemar de Dios o a maldecir a Dios o a acercarse y glorificarlo.
Ok, siguiente pregunta, hermana. A ver, es que más bien creo que siento que esta necesito que me la contesten a mí. A ver. Consejos prácticos para ser menos Martas y más Marías. Consejos prácticos, ¿qué? No te juntes con eso. No, No te contesto. Para ser menos Martas y más... Yo creo que tener las prioridades correctas. O sea, si tengo bien mi orden de prioridades, literal, hay un versículo que dice... cuando Jesús le preguntan algo a Jesús y él dice que aborrezcan a su padre y a su madre y dejen todo y se vayan con él, esa palabra aborrecer es amar menos. O sea, no es odiar, es amar menos. Entonces creo que tengo que aprender a amar menos las cosas con menos valor y amar más a las cosas que Dios ama o que para Dios son importantes. Sí. Entonces, amar más, si yo le pongo más valor a mi tiempo con Dios, si le pongo más valor a mi tiempo en familia, le pongo más valor a las cosas que son importantes en mi orden de prioridades, o sea, Dios, familia, ministerio, bueno, trabajo, ministerio, sí es así, ¿no? Sí. Voy justo a poder dedicarle el tiempo y no estresarme de más con cosas que son pequeñas. Ahí por ahí hacen una ilustración poniendo como pelotitas en una como cubetita, ¿no? Y es un maestro que les dice a sus alumnos así como, a ver, ¿esto qué es? No, pues el trabajo. Y ya, ¿crees que cabe algo más ahí? Y todos, no. Y entonces mete canicas y sí cabe, ¿no? Y ¿esto qué es? No, pues la familia. ¿Crees que cabe algo más ahí? No. Y no sé, mete arena, ¿no? Y eso así como... ok. Si yo pongo primero la arena, no caben las cosas grandes. Entonces, si meto primero las cosas pequeñas, la cubetita se llena con esas cosas pequeñas y no da espacio para las cosas grandes. O sea, meter primero lo más importante, lo más grande y luego ya, pues conforme quepa lo demás, ¿no? Exacto. Ok, va que va. Yo sabes qué, creo que justo de la manita con eso es pues como definir prioridades. O sea, creo que ahí está la solución, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, es que como hablando muy específicamente del ejemplo de Marta y María, que Marta estaba como afanada y turbada por todo lo que había que hacer en el hogar y María que buscaba la parte más importante. Yo me acuerdo justo cuando recién nos casamos, y mi casa era Villacaja, o sea, cuando te casas y te mudas es Villacaja, o sea, todo así, el lugar que pises en tu casa nueva es cajas y basura y muchas cosas que ya no sé, o sea, como es que ¿dónde empaqué tal cosa, no? O no sé, de hecho de repente me desesperaba porque yo casi que quería que en un solo día quedara toda la casa lista, ¿no? Y entonces trataba de hacerlo todo y me cansaba mucho, pero, o sea, no suficiente con que estuviera cansada. Me frustraba porque obviamente no terminaba todo lo que tenía que hacer y me frustraba y a la vez tenía que trabajar y a la vez tenía que hacer la comida y a la vez buscar a Dios y a la vez el ministerio. O sea, como que se iban acumulando más y más cosas que realmente pues no vale la pena, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, que si te tardas un mes empacando, ¿no? O sea, es como, ¿quién te está correteando? ¿Quién te va a hacer examen? O sea, pues no pasa nada, ¿no? Entonces ahí justo me mentalicé como, a ver, tranquila, o sea, me voy a desquiciar y voy a terminar vuelta loca por tratar de afanarme mucho en acomodar Villacaja, ¿no? Entonces dije, a ver, voy a ir un día a la vez, o sea, Claro. un cuarto, un día a la vez, ¿sabes? Entonces, un día, el lunes lo dedicaba por completo a la cocina, en acomodar la alacena, en acomodar el cajón de los cubiertos, en acomodar, no sé, todo lo que se debe acomodar y ya. O sea, es como de ya cumplí con la tarea ese día, listo. O sea, descanso y ahí la dejo, ahí muere, ¿no? Ok, día 2 me voy a dedicar solo al baño, día 3 me voy a dedicar solo a este cuarto, así, ¿no? O sea, como yendo de poquito en poquito. Metas cortas. Metas cortas, exacto, sí. Porque justo luego tratamos como de, no sé, como agobiarnos a nosotras mismas con muchas tareas que justo ni alcanzamos a cumplir, nos sentimos frustradas o nos sentimos con culpa o nos sentimos inútiles porque no lo cumplimos o yo qué sé. Y cuando vas justo con metas cortas, o sea, yo ahorita ya mejor hago una lista como de, ok, pendientes, e incluso los voy acomodando como de los pendientes más importantes o urgentes y ya los de menor prioridad abajo, ¿no? O sea, yo por ejemplo ahorita, ya desde como la semana pasada no he podido trapear la casa, pero trato justo de no afanarme, o sea, es como de, es más urgente sacar los pendientes del trabajo, por ejemplo, o tener un devocional con mi esposo, o cumplir con ir a mis estudios bíblicos, o lo que sea, y ya, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, finalmente, si no trapeas una semana,
no pasa nada. Pero si no tienes comunión con Dios una semana, pasa todo, ¿no? Ujú. O si no contestas pendientes en el trabajo una semana, pasa todo también. O si no atiendes tu salud una semana, también puede pasar todo, ¿no? Entonces, creo que es justo ir como poniendo una lista de urgentes e importantes y necesarios, ver justo qué es lo que puedes delegar, qué sí puedes hacer tú, qué puedes hacer para a lo mejor que se haga diferente. O sea, si en algún momento, no sé, hay una forma diferente de hacerlo. O sea, yo veo que, por ejemplo, unos pastores que conocemos tienen en su casa, ya se compraron como de esos robotcitos que barren y trapean, que también puede ser una forma de aligerar la carga, ¿no? Es como de, ok, entonces ya no me afano yo con eso, mejor le invierto a comprar esa cosa, ya que esa cosa haga ese quehacer mientras yo invierto tiempo en otra cosa, ¿no? Saber formas en las cuales podemos agilizar el tiempo y sacar el mayor provecho, ¿no? Tampoco afanándonos. Y justo creo que esto nos recuerda el capítulo donde hablamos acerca de la productividad, ¿no? El ser productivas, pero en donde realmente informa. Importa. Informa de Dios e importa para la vida. Perfecto. Tips para superar el duelo de dejar tu casa cuando te casas y adaptarte a la nueva etapa. Yo todavía no lo supero. Mira, yo creo que para mí fue muy sencillo porque yo de por sí tenía... Tú ya te había salido, ¿no? Era una situación bien complicada. Bien difícil. Vamos a poner bien difícil. O sea, vivíamos en la casa como 10 personas, tíos, primos, hermanos, familia, y de repente mi mamá se fue y de repente me quedé con unos tíos, o sea, y la situación era complicada. Entonces, para mí, dejar mi casa significó tener paz hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque pues no habíamos sanado y donde yo vivía pues era una situación como muy intensa, ¿no? Se vivía el drama minuto a minuto. Entonces, el que yo me saliera fue encontrar paz. Entonces, para mí no hubo meramente un duelo, al contrario, yo encontré un consuelo. Entonces, te toca, hermana. Bueno, para los que sí crecimos en hogares no tan disfuncionales. Para los que tuvimos una familia más funcional. Es duro. O sea, porque, ay, no sé. O sea, mira, siento que lo peor que puedes hacer es como sufrir desde ahorita. O sea, si todavía no te has casado, justo ponernos como desde ahorita como de, ay, es que mi casa es como, pero todavía no te vas, o sea, tranquila, ¿no? O sea, todavía faltan unos meses, unos años, o yo qué sé, ¿no? Entonces creo que lo peor que podemos hacer es atormentarnos ya desde ahorita, ¿no? O sea, hacer el tiempo que sea hasta que te cases, ¿no? Creo que también como dando lo mejor de nosotras a nuestro hogar el tiempo que nos quede ahí, ¿no? O sea, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestras mascotas, al hogar literal, ¿no? A la casa como tal, ¿no? Como para justo no, pues tampoco irte con pendientes, ¿no? O sea, tampoco, yo de pronto cargo, no con la culpa, pero sí con el sentimiento de chale, o sea, pude haber pasado más tiempo con mis papás, pude haber pasado más tiempo con mi hermano, o pude haber hecho más cosas en mi casa, pude haber aprendido a cocinar, o sea, como que de pronto llegan sus pensamientos a mi cabeza de lo que pude haber hecho mientras estaba soltera y pues no lo hice, ¿no? Entonces, creo que si ahorita justo tienen la oportunidad de sí hacerlo antes de casarse o antes de independizarse, háganlo. O sea, honren a sus papás, pasen tiempo con ellos, con sus hermanos, sanen, perdonen, pidan perdón. Contribuyan a los gastos de su casa, déjenle un regalito especial a sus papás, llévenselos de viaje por última vez, un último viaje familiar, que digo, a veces puede ser complicado, ¿no? La verdad es que mi último viaje familiar antes de casarme sí estuvo medio turbio, ya después les contaré el chisme, ¿no? Pero sí no lo olvidaré por el drama que se vivió minuto a minuto, ¿no? Pero ya estando allá ya lo gozamos, ¿no? El pex fue el camino. Pero bueno, o sea, hacer cosas para justo dejar tu hogar de la mejor forma, ¿sabes? O sea, que tanto tus familiares que se quedan ahí como tú se queden ambos con un buen sabor de boca y siempre va a existir ese sentimiento como amargo del desapego. O sea, yo me acuerdo cuando nosotros llegamos de nuestra luna de miel y ya nos teníamos que ir a nuestra propia casa, pero antes de eso pasamos a casa de mis papás porque, pues por nuestras cosas, o sea, no teníamos ni ropa en la nueva casa, ya nos teníamos que ir a la nueva casa, ¿no? Entonces pasamos por ropa para el día siguiente y ese último abrazo y ese último despedirme de mi papá fue como de... Y me subí al coche y hasta se me salió la lagrimita y Jaciel me dijo como de, ¿te quieres quedar aquí una noche más? O sea, si quieres podemos aquí dormir otra noche. Y yo, no, o sea, como que yo era como que sabía que ya estaba en una nueva etapa de mi vida y obviamente pues ya no era que tampoco quisiera
necesariamente volver, ¿no? Pero sí hay cierto sentimiento como de, ay, ya es una nueva realidad, ¿no? Pero también justo mentalizarte en que Dios tiene protección y cuidado de las personas que se quedan en tu viejo hogar, que no va a pasar nada, porque eso a mí también me atormentaba, o sea, decir como de, es que si yo no estoy, ¿quién va a cuidar a mi mamá? Es que si yo no estoy, no sé, mis papás se van a agarrar en las greñas porque no, ya no van a tener sus mensajeros, no sé, ¿no? O si no estoy, ¿quién va a recibir los paquetes de Amazon? Si no estoy, o sea, como que a veces nos damos como mucha importancia a nosotros mismos, y justo yo recuerdo que en esa temporada de mi vida Andrés me dijo, a ver, bájale 2 pesos, ¿no? O sea, no eres la protagonista de la historia, ¿no? O sea, muchas veces justo creemos, ¿no? Que si no estamos, nuestra casa va a colapsar, y la neta es que no, porque Dios también tiene cuidado de esa casa, ¿no? Entonces, no pasa nada, o sea, aunque nuestros papás lleguen a enfermar, aunque lleguen a pasar situaciones familiares, aunque, no sé, llegue a pasar cosas en nuestro antiguo hogar, Dios también tiene cuidado de nuestros familiares, ¿no? Y debemos como quedarnos con eso y sabiendo que justo aún estando casados podemos seguirlos honrando, ¿no? O sea, yo sigo yendo a casa de mis papás, sigo saliendo con mi mamá o con mi papá, vamos a desayunar, o cuando mi mamá en algún momento de la vida requirió quimioterapias, entonces yo la llevaba y estaba con ella todo lo que duraran sus quimios, o cuando teníamos que ir a citas médicas o sacar estudios, todo ese tipo de cosas, tengo la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Y está padre. O también hay incluso algunos papás o algunas mamás que incluso se quedan de acuerdo con sus hijos para ir a hacer la despensa juntos, ¿no? Porque siendo 2 a veces gastas muy poquita despensa, a veces se te echa a perder más rápido de lo que te acabas toda la comida, ¿no? Entonces a veces entre mamá e hija se van a hacer el súper juntas y se dividen la despensa para que te alcance a ti, me alcance a mí, todo ese tipo de cosas. Y también son formas de convivencia bonitas, pero respetando la sana distancia, ¿no? Y pues gozándote, o sea, porque genuinamente la etapa de recién casada es una etapa preciosa, que genuinamente a veces, o sea, vos trae tantas ocupaciones y tantas nuevas cosas nuevas por descubrir, por hacer, que es muy emocionante, trae mucho gozo y todo. Y también no está mal de pronto si tienes la sensación justo de a lo mejor un día como que sí quiero llorar, o un día sí, o sea, no está mal justo decir extraña a mi mamá, no está mal un día una lloradita y a seguirle, no pasa nada, porque es algo normal de un desprendimiento, ¿no? O sea, es parte normal de ese proceso, que salgan emociones como que digas, ay, no. Y es normal vivirlas, ¿no? Pero no quedarnos con esa emoción, porque también podemos crear un lazo ya no sano, exacto. O sea, como de chicos que se la pasan todo el tiempo metidos en casa de sus papás y es como, bro, ¿para qué te casaste? Es como, ¿para qué te casaste si vas a estar todo el tiempo en casa de tu mamá, no? O que meten a sus papás en la relación matrimonial, o sea, como ya ese tipo de cosas ya no, ¿no? O sea, como sí, siéntelo, sí, llóralo, sí, vive la emoción, pero no le des cuerda como para que llegues a desarrollar lazos ya pecaminosos con tu familia anterior, por así decirlo, ¿no? Sí, porque ya tu familia... Ya tu familia es tu esposa o tu esposo, ya tu familia cambió, tu familia nuclear, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y gózalo, la verdad es que ser recién casada está muy padre. Yo la neta es que he podido honrar más a mi familia estando fuera, o sea, porque estando dentro eran gritos y sombrerazos. Sí. Era un estrés, era bien difícil la situación. Entonces, desde afuera, ya como que he podido... hasta cierto punto apoyar más a mi mami o ver más por ella o... Sí. Es que siento que incluso ya hasta se tratan como iguales, o sea, porque estando en tu casa es como papás, hijos. Y siento que ya como teniendo tu propio hogar, ya casi que son como adultos iguales. Incluso hay papás que llegan y le piden consejo a sus hijos y te quedas así de... Wow, ¿cómo? Yo soy el hijo, a ver. Pero está padre. Yo también, justo cuando yo me fui, siento que también mejoró la relación con mi mamá e incluso con mi hermano. O sea, mi hermano y yo no era que nos odiáramos, pero tampoco era como, ay, hermanita, ¿sabes? O sea, nunca fuimos ese tipo de hermanos. O sea, era como de... que o sea, ni nos topábamos en la casa, ¿no? Y no sé, o sea, cuando me fui también, mi hermano fue súper lindo, nos hizo hasta un letrero que decía bienvenidos a casa, nos acomodó los regalos bonitos en nuestra nueva casa y todo. Y siento que ahorita, justo estando fuera de mi casa, ahora ya como que desarrollé incluso con mi hermano una relación como de amistad, o sea, incluso ya justo, o sea, mi hermano ya lo considero uno de mis mejores amigos, más que un hermano, ¿no? Pero creo que eso justo sucedió gracias a esa separación, ¿no? Entonces, la separación no necesariamente es mala, o sea, a veces trae cosas muy buenas. Ok, ahora, ahí te va, hermana. Una pregunta. Esta ya está un poquito más like, como para ir limpiando el paladar un poco. ¿Cuánto tiempo les lleva a realizar un video? Desde la preparación hasta que lo publican. Depende del video, pero pues en general una semana, ¿no? O sea,
desde antes planeamos la temporada. O sea, los temas y todo eso los planeamos. Ahorita ya tenemos los temas de la siguiente temporada, ¿no? Habría que aclarar si prácticamente o mentalmente. Ajá. Técnica. Pero técnicamente como una semana, ¿no? O sea, técnicamente en lo que lo grabamos, en lo que se edita, en lo que, pues sí, como una semanita, ¿no? Sí, o sea, creo que el proceso es ese. O sea, desde un mes antes, 2 meses antes de la siguiente temporada, ya tenemos cuáles van a ser los temas. Entonces, no es como que vayamos a improvisar como de qué hablamos hoy. O sea, es como ya sabemos de qué vamos a hablar. Normalmente nos distribuimos los temas para que justo no se haga tan pesado. A Pam le tocan unos temas, a mí me tocan otros temas y normalmente es como una semana y una semana nos vamos turnando. Cada una, cuando nos toca como nuestro tema, ya desde antes, pues obviamente lo vas meditando, vas pensando en ese tema, te vas empapando con libros, con prédicas, con versículos, con recuerdos que tú tengas sobre ese tema, ese tipo de cosas. Nos sentamos cada una como a escribir un bosquejo. Donde ponemos como cuáles son las ideas, hacia dónde queremos llevar el episodio, cuáles son los versículos que lo respaldan, qué libros vamos a recomendar, todo eso. Y luego pues ya lo platicamos entre nosotras. Y si tenemos como alguna sugerencia, como de, oye, pero también podemos hablar de esto otro, o como de, oye, estaría bueno que también metiéramos este tema, o como de, no, es que aquí como que a lo mejor ya se está como que estamos hablando mucho y no estamos hablando de nada, o sea, no sé, lo platicamos y bajamos ideas. Nos vemos para grabarlo una semana antes de que se estrene. Luego lo editamos, que igual ese proceso me tomará, no sé si a lo mucho 1 hora, ¿no? Pero tampoco es tan tardado. Como que hemos ido justo agilizando procesos, porque en la primera temporada grabamos el audio aparte y el video aparte, y era un proceso de estar empatando más cosas. Y que a los perros. Quitando, sí, aparte donde grabábamos antes, mi casa. Se escuchaban perros, se escuchaban cohetes, se escuchaban ambulancias, los tamales, música, ¿no? Es que mi colonia sí es una colonia popular mexicana, amigos. Pero bueno, ahorita esta temporada, gracias a Dios y a la producción, ya no tenemos que hacer el empate de audio, ya el audio automáticamente se va con el video, ya nada más hay que hacer la corrección de color, la miniatura, subir el video, optimizarlo, subirlo a YouTube, bla, 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 Spotify, lo que sea, y ya. Entonces, pues así es como funciona hasta ahorita. Ok, a ver, una última pregunta intensa y de ahí vámonos a una serie de preguntas veloces para poder cerrar bien y poder contestar la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Porque creo que todavía faltan algunas. Ok. ¿Cómo hablarle o qué hacer si tu acosador vive en depresión y necesita del Señor? Ay, esa sí está muy intensa. Está muy señor, muy intensa. O sea, es que todos necesitamos del Señor. La onda es que muchas veces no nos toca a nosotros ser la persona que levante menos al acosador, ¿no? Porque puede tirarme a mí también. Puedo yo lastimar también mi corazón. Tengo que cuidar mi corazón. Entonces, ora por él. Entrégaselo al Señor, ora por él y ora porque el Señor ponga una persona que pueda ayudarlo, que pueda... pues sí, que pueda ayudar a levantarlo. Si tienes demasiada carga, o sea, si de plano lo ves muy mal, ves que se va a matar, no sé, ¿no? Algo, literal puedes pedir ayuda a alguien físicamente, o sea, de, oye, esta persona te la encargo, esta persona está muy mal, pero yo no conviene que yo me meta. O sea, la verdad es que ahí conviene poner límites. Entonces, creo que la mejor manera en la que puedes ayudar es orando por él, entregándoselo al Señor y pues pidiendo ayuda físicamente a alguien, ¿no? Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede mantener la fe en un mundo tan distraído? Justo en la mañana les ponía una frase en el Facebook. Es muy de señoras. Sí te iba a decir, pero dije no. En el Facebook les ponía una frase que decía: el enemigo no necesita matarte, basta con distraerte. Sí. Y justo es eso. O sea, es atacar este principio. Entonces, y justo vivimos en bueno, a mí no me tocó tanto. Yo creo que todavía la chispo un poco, pero ya empiezo a caer en eso, en que ya
todo es el tiempo con el celular. Literal son como la generación Maruchan, ¿no? De microondas. Sí, instantáneo. Instantánea, ¿no? Entonces, pues creo que una manera de combatir es esto, es, pues de entrada... Pues limitarlo. Okay. O sea, ¿cuántas horas tienes en tu celular? Ahí se puede ver, ¿no? ¿Cuántas horas de uso tengo en mi celular? Y muchas veces podemos decir, no, es que yo trabajo ahí o yo veo ahí mis prédicas. Pero la neta, o sea, ¿cuánto tiempo perdemos en el celular? Es un montón. Ya les he compartido aquí una frase, creo, ¿no? De que nos decía un pastor que el celular es un buen sirviente, pero es un amo malvado, o no me acuerdo cómo era la frase, un mal amo, ¿no? Sirviente, pero un pésimo. Pero un pésimo amo. Entonces, si el celular está gobernando nuestra vida, yo creo que ese es uno de los factores. ¿Cómo iba la pregunta? Que cómo puedo mantener la fe en un mundo tan distraído. Es eso, es ir trabajando en mi atención, ¿no? Sí. Porque la gente ya se aburre en las prédicas, la gente se aburre. Tú pones lees, por ejemplo, y ya la gente está como que, ¿qué onda? Los niños ya se distraen mucho, un montón. Entonces, es eso, ir trabajando de a poquito, aumentando, por ejemplo, mi tiempo de lectura, ¿no? Si sabes que solo aguanto leer 5 minutos, pues bueno, poco a poquito le voy a ir sumando 1 minuto o un capitulito, o poco a poco voy a ir... pues justo enfocándome más de a poquito, ¿no? Hace un par de semanas les recomendé el libro de Disciplinas para una mujer piadosa de Barbara Hughes y justo hablábamos acerca de eso, que el mundo justo está distraído, ¿no? Y lo que requiere de nosotros es disciplina, o sea, como en cualquier deporte, en cualquier cosa que requiera diligencia. También dice la Biblia que aprovechemos el tiempo porque los días son malos, ¿no? Sí. Entonces creo que se trata de eso, de disciplinar nuestra mente, nuestro carácter, para casi que obligarnos a nosotras mismas, obligar a nuestro cerebro a pensar, obligar a no depender de la inteligencia artificial, obligarnos a no depender de la televisión, de los TikToks, de lo que sea, y obligarnos a estar constantes en el fortalecimiento de nuestra fe, ¿no? Congregándonos, discipulándonos, rindiendo cuentas, pidiendo consejo, orando, alabando, siendo parte de una iglesia local, o sea, todo ese tipo de cosas que también son parte de la disciplina de una mujer piadosa. Entonces creo que te vendría muy bien leer ese libro. Sí, y más que trabajando en hábitos, es renovando nuestra mente, porque esa es la manera. O sea, los hábitos, se llega a ellos, los buenos hábitos, renovando nuestra mente. Entonces eso, es ¿qué dice la palabra? ¿O qué dice la palabra que es la manera en la que yo debiera de vivir, ¿no? Ok, a ver, una pregunta bonita. ¿Qué fue lo que les inspiró a crear el podcast? Bueno, me interesa escuchar tu respuesta, pero yo creo que de mi lado ya veníamos un poquito encarrerados o encarreradas con un par de programas, ¿no? O sea, me acuerdo que pandemia, bueno, primero se hizo M2+K Radio, ahí con la disquera de Andresito, de mi esposo, y estaba bien chistoso ese programa, estaba chido, porque eran puro rapero y hablando de la Biblia y o sea, estaba muy chido. Pero en su forma de ser. Pero en su forma rapera, y estaba muy chido. De ahí ya medio regresamos un poquito empezamos con las transmisiones en vivo, las prédicas y todo eso. Seguíamos en pandemia y empezamos a hacer 2 programas, que fue Sin Filtro y fue El Andamio. Entonces ahí como que fue que nos empezamos a llevar más, o bueno, yo lo veo así, no sé, ahorita que nos empezamos a llevar más y como que agarramos este ritmito de hacer programas, ¿no? O sea, tanto Sin Filtro como El Andamio, ya era vernos para platicar de la palabra y qué tema vamos a hablar, ¿no? Y estaba padre, ¿no? Ya como que agarramos esa dinámica. Y siento que cuando pasó todo eso, ya regresamos a la vida normal y ya dejamos de hacer esos programas. Pues no sé qué fue exactamente. O sea, yo creo que era un anhelo en el corazón de cada una. Ahorita tú me corriges. Pero como que en mi corazón era como, estaría padre volver a hacer uno de estos programas. Y pues este fue el formato y esta fue la manera. Sí, pero lamentablemente Sin Filtro y Andamio están desaparecidos. Ya no se pueden ver, ¿no? Según yo en Facebook, que creo que hay todavía alguno que otro episodio de esos programas, pero creo que ya no están como disponibles. Pero yo, por ejemplo, también en esas épocas de pandemia, regresando de pandemia y todo ese tipo de cosas,
Como que justo primero sentí como una necesidad de compartir el evangelio, ¿no? Entonces yo empezaba nada más como a hacer pequeños videitos de lo que sea, o sea, grababa plantas, grababa un lugar bonito, grababa un río, grababa lo que fuera y le ponía un versículo o una frase linda y lo subía y ya, ¿no? Y se empezaron a viralizar, entonces empecé a tener como muchos seguidores y yo así de, como que de pronto yo no sabía qué hacer, ¿no? Y yo así de, y luego, ¿qué se hace con esto, no? Porque de pronto a mí como que todavía sigo batallando con eso. De pronto todavía como que me da como penita mostrarme en cámara, ¿no? Como quiera, esto sale y luego Pam es la que se encarga. Pam es la revisora oficial de los videos cuando ya están fuera. Porque a mí me da cosa verme a mí misma. Entonces yo no suelo ver los videos una vez que ya están fuera, ¿no? Pero justo Pam por esos momentos de la vida predicó como de qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo me acordaba de todos esos seguidores que sé que no me siguen a mí, ¿no? O sea me empezaron a seguir porque quieren palabra, ¿no? Porque estaban sedientos del evangelio y era una forma de ellos de buscar palabra, ¿no? Y yo me sentí con la responsabilidad de decir como de, ay, Señor, o sea, yo no estoy haciendo nada. O sea, Dios me permitió tener un perfil con seguidores y no estoy haciendo nada con eso. Estoy haciendo pura tontería o estoy publicando como de, ay, miren mi pato, ¿no? O sea, no estoy haciendo nada con eso. Entonces después empecé como a sentir una necesidad como de, ok, ya estuvo bueno de solo como frases bonitas y videos lindos, ¿no? O sea, ya es momento de que hagas algo más, ¿no? Como de que hables, o sea, justo de que hables tú, ¿no? Pero yo decía, no, ¿cómo lo voy a hacer? No puede ser, no, o sea, yo no puedo. Entonces justo en una de nuestras pláticas sirviendo juntas en la cafetería fue como de, oye, o sea, me gustaría hacer esto y pues se fue como concretando el plan de, ok, hay que hacerlo juntas y dije, va, juntas, jalo, ¿no? O sea, pero justo ya no, o sea, es algo que podemos platicar, es algo que fortalece nuestra amistad, es algo que nos alimenta, que de alguna forma justo nos obliga a ser disciplinadas en esta área. Y que de verdad ha sido como algo muy, muy lindo. Y así en cuestión de un mes ya lo teníamos como todo planeado, estructurado para que no se enfriara la idea. Y fue como, sí, ya, vamos a hacerlo, ¡pum! Y empezamos a hacer una lluvia de ideas. Luego les contaremos, pero tuvimos varias ideas para nombrar este podcast. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Una que con la que ya estábamos bien casadas y Andrés nos la funó. Bueno, o sea, ¿Cuál es? No. Ya la dejaremos para la temporada 40. En el Q&A, en el siguiente Q&A, sí, tal vez revelemos los otros nombres que teníamos para el papi. Sí, aquí hasta debo tener el archivo de como las propuestas de logotipos que habíamos hecho y todo. Pero bueno, quedamos en Habla Dios tu sierva escucha, ¿no? Y pues ya, creo que es eso, la necesidad de escuchar y conocer más del evangelio y también la necesidad de hablar del evangelio, ¿no? Y listo, ok. A ver, hermana, reacciones rápidas a estas historias turbias. Mi primer intento de suicidio fue a los 5 años. Ahora cuido a mi niña interior. Ay, justo hablando de heridas de la infancia. Te abrazo. No sé quién seas, pero te abrazo. Sí, está cañón. Wow. Siguiente. No, tú. Es que, perdóname, es que está cañón porque cuando vemos a nuestra niña interior, o sea, nuestra niña chiquita, el entender la gravedad de lo que atravesamos y que seguimos adelante y no nos quebramos, eso está muy cañón. O sea, yo ahorita veo lo que mi yo pequeñita atravesó y si lo atravesara ahorita no sé cómo sobreviviría. O sea, está muy cañón la resiliencia que tienen los niños. Entonces, lo lamento mucho y te abrazo. Sí, yo recupero como la importancia que tenemos que darle a los niños. Muchas veces creemos que por ser niños no sienten o no saben o como no se da cuenta de la situación, no se da cuenta de lo que pasa, pero sí se dan cuenta, ¿no? Y aquí podemos tener un testimonio. O sea, es como, a mí me suena increíble. Yo me imagino como a justo niñitos de 5 años de la iglesia, no me los imagino como pasando por ese tipo de emociones tan densas a tal punto de querer suicidarse, ¿no? Y eventualmente yo creo que estaría bueno hacer un episodio acerca del suicidio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que también justo rescato la importancia de nosotros como adultos sostener a los niños, ¿no? Que si tienes algún niño cerca de ti, algún primo, hermanito, niños de escuela dominical, algún amigo, quien sea, ser un sostén para ellos espiritual y emocional para que ellos justo no se sientan solos a tal punto, ¿no? Que si están pasando por cualquier situación, que sepan que hay algún adulto en quien pueden confiar genuinamente y quien puede respaldarlos y ayudarlos en cualquier situación en la que estén, ¿no? Como con cualquier persona. Ok, siguiente reacción. A los 7 años mi mamá me abandonó. Literal me sacó a golpes de la camioneta y se arrancó. Oh, su mecha. Pues primero que nada lo lamento mucho. De igual manera abrazo a tu niña.
algo que a considerar creo que sería qué atravesó también tu mami. No la estoy justificando, pero tal vez nos ayudaría a entenderla un poco el qué la llevó a eso, ¿no? O sea, no la justifico, estaba pésimo, ¿no? Pero tal vez ella también estaba atravesando un montón de cosas y ya fue su... explotó ahí y no supo cómo lidiar con eso, ¿no? Entonces, tal vez ayude a entenderla un poco, incluso a perdonarla, el pensar o ponernos en sus zapatos en qué también estaba atravesando ella para hacer eso, ¿no? Digo, sí, no está bien y lo lamento mucho. Perdónala, bendícela. No sé si actualmente ella esté o ya no la veas o cuál sea la situación, pero perdónala. Y a fin de cuentas, creo que la tarea es la misma, es honrarla. Honrarla aunque ella se haya equivocado atrozmente, ¿no? Hónrala, perdónala, bendícela y suéltasela al Señor. Sí, a veces cuesta trabajo verlo, pero es verdad que todas las cosas obran para bien a quienes amamos a Dios, ¿no? Entonces, incluso hasta esto, o sea, Dios no se le escapó, Dios es soberano y tiene control incluso por este tipo de cosas que pueden llegar a ser pues, traumáticas para todos nosotros, ¿no? Y que pueden llegar a provocar heridas muy, muy grandes para todos nosotros, ¿no? Pero justo gozándonos y teniendo paciencia y esperanza en que todo obra para bien de quienes lo amamos, justo ver cómo podemos sacar el mejor provecho de eso, ¿no? Uh-huh. Y también, o sea, digo, no sé si esta persona lo esté diciendo justo desde todavía la herida o desde ya algo sanado, ya perdonado, ¿no? Uh-huh. Si todavía tienes herida, procura llevar un proceso de sanidad, procura pedir consejo, procura sacarlo, ¿no? Porque finalmente todas las heridas que no se sanen van a salir a la luz y a veces pueden llegar a salir a la luz de una forma pecaminosa y es lo que no queremos. Entonces, mejor que salgan a la luz de forma voluntaria y decir, oye, yo pasé por este tipo de cosas en mi infancia, de alguna forma manifestarlas, pero ya de forma pecaminosa o caer nosotros en repetir el patrón. Ajá, exacto. Entonces creo que es eso, como romper el círculo y hacerlo bien en nuestra generación, ¿va? Uh-huh. Y última reacción del día. Ok, herida de la infancia. Hasta el día de hoy nunca me dicen que me aman o mi papá nunca me dice que hago bien algo. Esto es algo bien doloroso. He escuchado mucho esto en hombres y mujeres. En hombres, papás, o sea, papás con hijos hombres, que no es así como de, ay, está para allá, no seas niña, ¿no? O sea, los abrazos o el cariño es para las niñas, yo no. Y los lastimo un montón. Y en el caso de las niñas también, ¿no? Porque el papá es el encargado de dar la identidad y la mamá también, o sea, papá y mamá ayudan muchísimo en nuestra seguridad, en nuestra identidad. Y mira, lo lamento que no lo hayas recibido de tu papá o mamá terrenal, pero con el papá celestial tenemos para rato. La palabra justo dice, con amor eterno te he amado. O sea, y igual la palabra, ¿no? Dice que lo amamos porque Él nos amó primero, ¿no? Entonces, es un amor, incluso lo vemos en Juan 3:16, pero cuando empieza de tal manera amó, o sea, es un amor muy cañón que dio a su hijo por nosotros, ¿no? Entonces, yo sé que tal vez terrenalmente, pues claro que se necesita ese apapachito, ¿no? Pero amor tenemos de sobra por medio de Dios, por medio de su hijo y pues aquí a nivel de cancha, si requieres un abracito, aquí estamos para servirte. Sí, creo que justo reforzar nuestra identidad en lo que Dios dice de nosotros, o sea, justo un amigo apenas me dijo como, mira, lo padre de ser creación de Dios, o sea, es que nadie puede definir el valor de su creación más que quien lo creó, y a ti te creó Dios. Entonces, tu valor no lo define justo lo que dijeron de ti o lo que no dijeron de ti, uh-huh. Tus papás, tus hermanos, tus maestros, tus mejores amigos, tu pareja o tú mismo incluso, ¿no? O sea, ni tú misma puedes definir tu propio valor o tu identidad, ¿no? O sea, eso lo define solamente Dios. Entonces, creo que justo yéndonos a la palabra y escuchando genuinamente lo que Dios tiene que decir de nosotros, es donde justo podemos encontrar este reemplazo de papá, ¿no? Si papá no estuvo presente, que es también lo que platicábamos en uno de los episodios anteriores, gozarnos en que tenemos un papá celestial que sí está presente, un papá que busca también reafirmar nuestra identidad, obviamente darnos amor propio,
hacernos a su semejanza y gozarnos en ese amor, ¿no? No dejar justo de honrar a nuestros papás, aun si ellos no nos afirmaron, no nos dijeron que se sentían orgullosos o no se gozan con nuestros logros, o no lo sé, ¿no? O al contrario, o a lo mejor si nos pisotearon todo el tiempo, yo qué sé. Pero justo volviendo al diseño original, ¿no? Volviendo a lo que Dios dice que tú eres, ¿no? Y también creyendo que hay una extensión de la familia por medio de la familia, de la fe, ¿no? Uh-huh. Y que también por medio de ella muchos, o sea, yo tengo así muchos amigos que han sanado cosas que ellos no rompieron, ¿no? Y que me han dicho cosas que yo dije, o sea, no sabía que yo necesitaba escuchar eso de alguien, ¿no? Y creo que del otro lado, también nosotros tenemos la oportunidad de justo abrazar y afirmar a nuestros hermanos, a nuestra familia de la fe, porque nunca sabemos, ¿no? Si ellos en su infancia tuvieron esas afirmaciones o no. Si necesitas un abracito, venos y haznos así. Y con gusto. Terminamos. ¿Ya? Pues o sea, podemos hacer un Q&A versión 2, ¿no? La segunda parte, porque quedan un buen... Bueno, más o menos, ¿no? O sea, que quedan unas que otras. Hay una, por ejemplo, que nunca se contestó en los episodios anteriores. Que ¿dónde habías conseguido una playera que tienes que dice algo así de ser luz? O sea, es una playera negra con amarillo que aquí dice la palabra luz. Es de un chavo que se llama Verbo de Dios. En sus redes se las ponemos ahí en los comentarios. Sí es una playera que está bien chida. Es un rapero que se dedica a rapear en el metro y a soltar el evangelio. Tiene una obra bien chida. Y ahí les pongo la información en el comentario, pero es de Verbo de Dios. Súper. Otra que sí contestamos en los comentarios, pero que igual no está de más mencionarla acá. Si es vanidad, querer ir a darte una sesión de masajes. Yo creo que no. Depende de la intención del corazón, pero yo digo que no. O sea, si la intención es... O sea, sería muy raro, ¿no? O sea, como de, que, no sé. Que me manoseen. Que me manoseen. O vanidad, ¿no? O sea, pero no, yo creo que no. Sí. O sea, yo creo que sí depende mucho del corazoncito y mi intención es, ¿sabes qué? Quiero que mi cuerpo funcione perfecto para poder alabar a Dios. Uh-huh. Sí, o sea, quiero descansar, quiero darle un regalo a mi mamá, ir a una sesión mamá e hija, o también, justo, o sea, si vas a gastar en ese dinero que no tienes, o si te vas a embaucar en una deuda o así, pues tampoco le juegues, ¿no? Pero si justo, si no pasa nada, no hay nada en tu corazón que te lo impida, tampoco te sientas culpable por descansar o ese tipo de cosas, porque a veces ese tipo de cositas te reinician, o sea, sí, ya dices como de, sí, no, esto era lo que necesitaba para descansar, ¿no? Yo, de hecho, en la casa tengo una maquinita de esas que te pones aquí y tienen como bolitas y te van haciendo masajito y yo, también mi hermana, mi mamá le regaló una maquinita de masajes, pero una masajeadora de pies, por ejemplo. Y no es pecado también tener ese tipo de aparatos en nuestra casa, ¿no? O sea, justo depende de la intención del corazón y todo ese tipo de cosas, pero es parte, ¿no? De muchas veces lo que necesita nuestro cuerpo para estar saludable, ¿no? Sí. Ok. Muy bien. Pues si quieren una parte 2, ahí pongan fueguitos en los comentarios. Quedan algunas preguntas pendientes sobre el futuro del podcast. Sí hay una temporada 3. Sí. Vienen muchas cosas, vienen invitados, ya por fin ya logramos acomodarnos para poder traer invitados. Vienen capítulos especiales, capítulos navideños. ¡Ay, sí! Vienen cositas, pero la próxima vez que nos veamos ya va a ser estrenando set. Sí, y bueno, mira, hermana, la próxima semana vamos a tener un episodio especial, ¿no? De un episodio como jajas, ¿no? O sea, como para descansar tantito y que se rían un poco de nuestras metidas de pata, porque no todos los episodios salen en una sola toma, ¿saben? O sea, a veces hay que cortar, es necesario cortar, y en la siguiente semana les vamos a abrir la ventana para que sepan el por qué, porque muchas veces hay cortes en nuestros videos y generalmente es porque nos equivocamos, pasan cosas graciosas y pues tenemos que cortar, ¿no? Entonces la próxima semana no se lo pierdan porque vamos a sacar un episodio especial donde vamos a ver los bloopers de esta temporada y luego no se pierdan después de esta semana, ahora sí, el primer capítulo de la temporada 3 de Habla Dios, tu sierva escucha. Gracias, amigas. Adiós.